Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Barriga, soy profesor de Historia del Colegio Tomás Moro. En esta oportunidad, chicos, voy a presentar la primera cápsula correspondiente a séptimo básico y vamos a hablar hoy día sobre las primeras sociedades humanas. Veremos la evolución desde el Paleolítico hasta el Neolítico y destacaremos especialmente su forma de organización, su modo de vida y la relación que tuvieron con el entorno. Sin más rodeos, corre video. Mucho se ha hablado de la prehistoria como un largo periodo donde nuestros ancestros evolucionaron desde el humilde Australopithecus, pasando por el Homo habilis, pasando por el Homo erectus, que fue uno de los que fue el que descubrió el fuego, eso hay que destacarlo. También destacamos al Neandertal, que fue nuestro primo más cercano, ya lamentablemente lo extinguimos, y nosotros que somos la especie dominante Homo sapiens sapiens. Pero no solamente la historia, la prehistoria trata de una evolución más física del ser humano, sino que también ve cosas más importantes, su evolución tecnológica, su relación con el entorno y lo más importante y que todavía lo estamos investigando poco a poco es su relación espiritual. Por ejemplo, ¿qué entendemos por las pinturas rupestres? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir las Venus paleolíticas? Eso lo vamos a ver a partir de ahora en esta pizarra. Ya, tenemos en este caso nuestra pizarrita virtual. Ya, la clase de hoy serían las primeras sociedades humanas. Y aquí vamos a destacar lo siguiente. Aquí tenemos una escena en la cual existe un grupo de personas que son Homo sapiens sapiens, es nuestra especie dominante. Y una de las principales características que tiene esta especie Homo sapiens sapiens es que somos la especie que pobló todo el planeta Tierra, ¿ya? Y que convivió en ciertos aspectos con el hombre de Neandertal. O sea, convivimos y colaboramos a su extinción, ¿ya? Además también, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, surge hace 100.000 años, más de 100.000 años en África, y se expandió a nivel mundial, llegando incluso a colonizar lugares tan lejanos como Oceanía y el continente americano. Pero hay otra cosa más importante que tiene el Homo sapiens y que logra adaptarse rápidamente a las condiciones medioambientales, especialmente en las glaciaciones, en la cual logran adaptarse casi con mayor éxito que el Neandertal. El Neandertal no fue capaz de sobrevivir a los cambios climáticos producidos por el fin de la glaciación. En cambio, el Sapiens sapiens logró hacerlo. Además, también nuestros ancestros, el Sapiens sapiens, junto con otras especies anteriores, practicaron el nomadismo, pero fueron más astutos. ¿Por qué? Porque llevaban el equipo instalado como un equipaje, el equipo donde estaban las tiendas, todo lo que son los implementos de cacería, todo lo llevaban como mochilas, literalmente, de un lugar a otro, y en este caso, al llegar a un lugar, se instalaban y rápidamente se armaba un campamento. Una de las características del Sapiens sapiens en el periodo paleolítico, que es lo que vamos a ver posteriormente, fue que ellos practicaron el nomadismo en búsqueda de alimentos, en este caso de megafauna prehistórica, mamut, ciervos gigantes, dientes tigres de sable. Esa fue como la dieta alimenticia de nuestros ancestros. Y en este caso, estos pequeños grupos que iban de un lugar a otro se dedicaban a cazar animales y además recolectar semillas para consumo humano. No tenían el concepto de agricultura ni ganadería todavía. Estos grupos eran muy pequeños, estos grupos eran bandas. ¿Qué eran las bandas? Eran grupos pequeños de 20, 30, 40 personas, cuyo líder era generalmente el mejor cazador, el más fuerte, y eran grupos igualitarios, no existían diferencias sociales. ¿Ya? En los meses fríos, los grupos sapiens sapiens se refugiaban en cavernas, y en las cavernas tenían su estilo de vida, y además dejaron varios lugares como demostración cultural, por ejemplo, las pinturas rupestres, que lo vamos a ver en algún momento más tarde. La división del trabajo se destacaba por lo siguiente, porque se basaba en la división por género y por edad. Hombres, mujeres tenían roles diferentes. Hombres se dedicaban a la cacería
las mujeres se dedicaban a la recolección. Los hombres se dedicaban a fabricar herramientas, las mujeres armaban el campamento. Los niños, dependiendo de su sexo también, cumplían funciones menores. Si son niñitas, acompañan a la mamá a recolectar. Si son niñitos, aprendían a cazar animales a través de trampas pequeñas. Con el tiempo evolucionaban para ser cazadores y las mujeres y las niñas llegaban a ser también expertas en armar campamentos, en cazar animales pequeños, en recolectar, en preparar el fuego. O sea, funciones netamente separadas por género, ¿ya? Otro punto también muy importante, si ustedes se fijan, es el siguiente, la siguiente diapositiva vamos a presentar lo que es el Paleolítico en sí. El Paleolítico viene del griego y significa piedra antigua. ¿Qué significaba eso? Que nuestro ancestro trabajó siempre con piedra, pero su trabajo se basaba generalmente en golpes, entallado a golpe de muy, muy bajo nivel, tosco incluso, pero tenían una finalidad concreta, que era solamente herramientas para cazar, trozar al animal, descuartizarlo, lo usaban también como punta de lanza, o sea, todo el material era de piedra, pero generalmente ese trabajo lo hacían los hombres, tomaban las piedras, la tallaban y todos los pedazos de la piedra servían, ¿ya? Por lo tanto, la parte más grande de la piedra lo utilizaban para herramientas grandes, como por ejemplo en el extremo superior derecho de su pantalla, se van a fijar en este caso que existe el hacha. El hacha, como el hacha que ocupamos en la actualidad nosotros, cumplía la función de trozar animales, trozar carne, ¿ya? Pero además también nuestros ancestros ocuparon herramientas más pequeñas como cuchillos, ocuparon puntas de flecha que tenían esa finalidad. El hombre cazaba al animal, una vez muerto el animal se tomaba la punta de flecha y se volvía a reutilizar. Si ya se perdía definitivamente, se volvía a tallar nuevamente otra herramienta. O sea, era un trabajo que generalmente implicaba dedicación de mucho tiempo, ¿ya? Eso es una característica bien importante. No solamente hacha ni punta de flecha realizaron nuestros ancestros en el Paleolítico, sino que también realizaron otro tipo de de herramientas como raspadores, todos preguntarán para qué sirve, sirven para sacar la carne del cuero, ¿ya? También utilizaron perforadoras, agujas de piedra para perforar las pieles, ¿ya? Y esas eran como funciones netamente prácticas. El hombre paleolítico, ya, el sapiens sapiens especialmente, tenía un concepto de pensamiento súper abstracto. Ellos veían, tenían una rica espiritualidad. Ellos veían, ellos enterraban a sus muertos, ¿ya? Pero no los enterraban solo por enterrarlo. Ellos los enterraban y los sepultaban con sus armas, con sus joyas, con todo con sus bienes personales. Porque ellos veían, por ejemplo, que al enterrar al muerto, él iba a un mejor lugar. O sea, tenía una concepción religiosa súper elaborada para para nuestro nivel evolutivo. Y en este caso, el hombre paleolítico también desarrolló sus creencias también en la vida, a través de dos elementos súper importantes, las Venus paleolíticas, que las vamos a destacar acá, y la pintura rupestre. En este caso, las Venus paleolíticas cumplían la función de representar la fertilidad y generalmente lo asociaban con las mujeres. En cambio, el arte rupestre tenía la finalidad de recordar grandes escenas de cacería que hicieron nuestros ancestros y además también preparar a los más chiquititos para convertirlos en futuros cazadores. Simbólicamente, los ancianos le entregaban a los niños en ciertos ritos una lanza de juguete y tenían que tirarle esa lanza de juguete a la imagen de un mamut, a la imagen de un búfalo, y matándolo de forma simbólica lo convertías en un cazador. Obviamente que después cambiaba la cosa cuando lo tirabas al combate directo contra el mamut, contra el oso, contra el animal salvaje. Es otra cosa. Pero esas eran las demostraciones simbólicas que hacían nuestros ancestros para preparar a nuevos cazadores a través de la pintura rupestre. Pero además también contaban historias las pinturas rupestres.
¿Por qué les decían pinturas rupestres? Porque se hacían en las cavernas aprovechando todas las irregularidades del terreno. Y normalmente muchas pinturas rupestres tienen hasta forma, ¿ya? Y eso lo veremos en otro momento. El neolítico. El neolítico, chicos, a diferencia del paleolítico, que fue un periodo súper extenso y está asociado con toda la evolución humana, el neolítico fue netamente propiedad del Homo sapiens sapiens. El neolítico viene del griego y se llama piedra nueva, pero además del cambio tecnológico de la piedra tallada a la piedra pulida, también el neolítico implicó un cambio más radical todavía, revolucionarios para algunos, ¿ya? Porque por un lado, el hombre mejora su técnica de herramientas, pero también tiene cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque el hombre ya empieza a contar del 10.000 antes de Cristo, empieza a enfrentar el primer desafío, que fue el cambio climático, el fin de la glaciación, la llegada del clima actual, lo que significó la extinción de la megafauna, la desaparición paulatina del mamut, que era su fuente de alimento hasta ese momento, obliga al ser humano a buscar nuevas alternativas. Y ahí empieza a pensar cómo lo vamos a hacer ya que está desapareciendo nuestra fuente de alimentación importante, que era el mamut. Y ahí el hombre empezó a diversificar su actividad. Hubo algunos cazadores especialistas en animales más pequeños, otros se dedicaban a recolectar semillas, otros se dedicaban a la pesca. Por lo tanto, la alimentación varió y por ende, a diferencia del paleolítico, empezó a aumentar la expectativa de vida y empezó a mejorar la alimentación. Pero más aún cuando se descubrió la agricultura y la ganadería. En este caso, ¿cómo surge la agricultura y la ganadería? En el caso de la agricultura, los antiguos recolectores hacían un experimento, ensayo y error. Dejaban semillas plantadas en lugares específicos cuando iban de un lugar a otro y al volver veían las plantas crecidas y sacaban ahí su alimento. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era buen negocio ir de un lugar a otro y porque se perdían esos cultivos. Por ende, empezaban a cultivar y quedarse ahí, lo que significó un cambio súper radical en su forma de vida. Dejaron de ser nómades, dejaron de ir de un lugar a otro buscando el alimento. Ahora se convirtieron en sedentarios. Y además de convertirse en sedentarios, empezaban a construir sus hogares al lado de los cultivos. Y para evitar que les robaran los cultivos o otros animales empezaran a amenazar esos cultivos, empezaban a crear cercados y empezaban a crear un concepto nuevo que se llamó la propiedad privada. Si antes el hombre prehistórico del Paleolítico era igualitario, a partir del Neolítico pasa a ser individual. La propiedad privada empieza a marcar diferencias entre yo tengo algo, tú no tienes nada. Y eso implicó diferencias sociales súper marcadas entre los que tenían cosas y los que no lo tenían y empezaron a haber diferencias sociales, cosa que empieza a aumentar más a partir de esta etapa. Otro punto importante que ocurre fue que nuestro ancestro, además de domesticar las plantas, también empezó a domesticar animales. Anteriormente, en el Paleolítico, nuestros ancestros habían domesticado el perro. Con el tiempo empezaron a domesticar otros animales y le dieron diversos usos. Por ejemplo, el gato no era para comerse, sino que el gato servía para cuidar los graneros. También se adoptó el caballo, se adoptó la cabra, se empezó a criar búfalos, que posteriormente pasaron a ser toros y vacas, ¿ya? Y ahí empezó a diversificarse y mejorar un poco la alimentación, porque no solamente de la carne y la piel vivía el ser humano, sino que el ser humano empezó a consumir los subproductos. En el caso de la vaca, la leche, en el caso de las gallinas, el huevo. Por lo tanto, empezó a mejorar el nivel alimenticio y por ende empezó a subir la expectativa de vida. Si en el Paleolítico el hombre alcanzaba a vivir hasta los 30, 35 años, ya era viejo. En el Neolítico ya podía vivir un poquito más, 40, 50, 60, 70 años, gracias a la agricultura y la ganadería, porque fue un cambio súper radical, fue un cambio que marcó la vida de muchas generaciones y fue una revolución. No podemos vivir
No podemos, por ejemplo, concebir un mundo sin agricultura y sin ganadería. Imposible, ¿ya? Otra característica importante del neolítico fue que el hombre empezó también a buscar otras fuentes de sobrevivencia, no solamente de la ganadería y la agricultura, también empezaron a surgir los alfareros, los especialistas en elaborar alfarería, los tejedores, los expertos en tejer fibra para fabricar ropa, especialmente ropa de algodón, ropa de lino, lana de animal, y empezaron a surgir los chalequitos, las vestimentas dependiendo de la estación del año. Y en este caso también, chicos, con el tiempo se empezó a organizar más la sociedad. Y finalmente, al final del Neolítico, empiezan a surgir los metales. ¿Cómo? Ya empezaron de a poquito los primeros hombres, nuestros ancestros, a descubrir que la piedra ya no era tan útil como ellos pensaban para mejorar la calidad de las herramientas, sino que los minerales, si los ponía a elevada temperatura, se licuaban y yo podía ponerlos en frío y convertirlos en herramientas de metal, que eran de mejor calidad y tenían mejor función. Y ahí desechamos de a poquito la piedra y empezamos a entrar al metal. Y el metal marca la diferencia entre la prehistoria por un lado y la entrada a la historia. Pero eso va a ser otro cuento. El neolítico generó también cambios sociales súper importantes. Primero, la banda ya desaparece, ya no tiene validez un grupo pequeño de personas que se organizaban para sobrevivir y cuyo jefe era el mejor cazador, el más fuerte. Ahora ya el grupo se agranda más, la agricultura atrae más gente, la ganadería atrae más personas, ya porque se requiere gente que cuide la tierra, gente que cultive, gente que trabaje para los dueños. Por lo tanto surge una tribu, y la tribu es una organización mayor. ¿Qué diferencia hay entre la banda y entre la banda y la tribu? Que la tribu es un grupo más grande de personas cuyo ancestro común es el punto de unión. ¿Ya? Otro elemento importante, que la organización social empieza a complejizarse y empiezan a surgir nuevos problemas. Por ejemplo, quien empiezan a haber peleas por el dominio de algunos terrenos, empiezan a haber problemas por quién tiene más ganado, quién tiene menos ganado, empiezo a pelear por tierras, empiezo a pelear, por ejemplo, por ciertas cantidades de productos que yo elaboro. Ahí ya no requiere un jefe que sea el mejor cazador, aquí tenemos que requerir de un jefe más inteligente. Ya el líder deja de ser el más fuerte, pasa a ser el más inteligente, el más astuto y el que pueda ser capaz de solucionar problemas, porque los problemas ahora se agrandaron, especialmente en momentos en que si yo estoy cultivando tierras al lado de un río y el río se desborda, tengo que buscar la forma de solucionar ese problema y requiero la ayuda de todas las personas. Por lo tanto, el líder tiene que ser capaz de unir a todos en un objetivo común. Además, también surge, como les dije anteriormente, el concepto de propiedad privada. Ya todas las cosas dejan de ser colectivas y pasan a ser propiedad de grupos familiares. Por lo tanto, como les dije anteriormente, empiezan a surgir conflictos entre los que tienen más con los que tienen menos. Por lo tanto, ahí empiezan a haber conflictos por tierras, conflictos por animales, y empiezan a surgir las primeras guerras. Por lo tanto, los que tienen más van a contratar gente para cuidar esos territorios contra los que se quieren apoderar de ellos. Por lo tanto, ahí empiezan a surgir los grandes conflictos que marcan posteriormente la historia de la humanidad. El líder, que pasa a ser el jefe en esta nueva realidad, se va a tener que diferenciar del resto de los demás. Va a empezar a tener una casa más grande, va a tener mayores animales, va a tener gente que va a trabajar para él y va a vestirse de una forma diferente. Por lo tanto, se va a generar una diferenciación no solamente entre esos grupos sociales, sino que entre el líder y los gobernados. Incluso algunos líderes van a crear el mito de que descienden de dioses. Por lo tanto, ahí van a utilizar un poder no solamente de autoridad, sino que utilizan a la divinidad y empieza a surgir el primer concepto de la religión. Otro detalle más importante acá, dentro del neolítico,
fue que gracias a la agricultura y la ganadería empieza a surgir un excedente de alimentos. ¿Qué es un excedente? Lo que sobra. Por lo tanto, yo voy a empezar a guardar ese excedente en graneros para otros periodos de hambruna o periodos de escasez. Pero además también me va a servir para tener contacto comercial con otros pueblos que requieren también de esos productos y que tengan cosas que nosotros no tenemos y podemos intercambiar. Por lo tanto, surgen los primeros conceptos del comercio. Pero el comercio de esta época no es con moneda, olvídense, el concepto monetario no existía todavía. ¿Cómo se intercambiaban estos productos? A través del trueque. El trueque significa el intercambio de productos por otros productos que yo no tengo. Por lo tanto, ahí hacemos intercambio y listo. Por lo tanto, ese fue como las grandes transformaciones que ocurren a partir del Neolítico a nivel general. Ahora vamos a ir al mapa y vamos a ver qué cambios geográficos implica en este caso el Neolítico. Hay 5 lugares que están destacados en los stickers azules donde se desarrollaban las primeras comunidades agrícolas y ganaderas. Vamos a destacar los 5 más importantes. Primero, el Medio Oriente, que también se le empieza a llamar la medialuna fértil, China, la India, Mesoamérica, actualmente México y América Central, y el área andina, que sería Perú. En cada uno de esos 5 puntos se desarrolló un cultivo base, que es la base de la alimentación. En el caso, por ejemplo, del Medio Oriente, fue el trigo. En el caso de Asia, China y la India, el arroz. En el caso de América, hasta el día de hoy, el maíz. Por lo tanto, fueron los cultivos base. Pero también hubo crianza de animales específicos. En algunos casos, algunos animales fueron introducidos en otras regiones y viceversa. En el caso asiático, el cerdo y la vaca fueron domesticados en esos lugares, en Asia. Y en el caso, por ejemplo, de Europa, o en este caso del Medio Oriente, se domesticó el gato y la cabra. Y con el tiempo hubo un intercambio comercial y se diversificó y se traspasó la información y se domesticaban animales de un lado hacia otro. En cambio, en el caso americano, recién en el siglo XVI podemos tener acceso a estos animales. Por ejemplo, el pavo. El pavo fue criado en América exclusivamente hasta que llegaron los españoles. ¿Ya? Después se masificó su consumo a nivel mundial. El cuye, que el cuye es una especie de ratón más o menos grande, que generalmente en algunos lugares se utiliza para comer, ¿ya? Y la llama. La llama es netamente andina y tenía una función múltiple. Es decir, además de comer, se utilizaba su lana para fabricar ropa y también servía como para transportar mercancía. Por lo tanto, era un medio de transporte. Finalmente, vamos a hacer un breve cierre y vamos a destacar en este caso 2 elementos importantes. Vamos a destacar los elementos relacionados con el Paleolítico y el Neolítico, que está más abajo. Recordatorio. En el caso del Paleolítico y el Neolítico, la especie dominante pasa a ser el Homo sapiens. El Homo sapiens se expandió a nivel mundial y logra adaptarse a todos los medios ambientes, convirtiéndose en la especie humana dominante. En el caso del Paleolítico, en ciertos aspectos compartió con el Neandertal, pero una vez que se extinguió el Neandertal, el Sapiens pasa a ser la especie dominante definitivamente. En el Paleolítico, nuestros ancestros se organizaron en bandas, practicaron el nomadismo y dividieron sus roles por género y edad, siendo el líder el más fuerte. Además también vivían en campamentos y en los meses fríos se refugiaban en cavernas donde desarrollaban su vida normal y tuvieron cultos relacionados a la fertilidad y a la cacería, a través de las Venus paleolíticas, que la adoraban, y a través de la pintura rupestre, en la cual representaban estas escenas de cacería y se generaban ritos de formación de cazadores. En el caso del Neolítico, el ser humano ya empieza a domesticar plantas y animales, por lo tanto deja de ser nómade y pasa a ser sedentario, ¿ya? Mejorando también su calidad de vida. La organización ya deja de ser en banda y pasa a ser en tribu, pasa a ser la tribu, y el jefe en la tribu ya deja de ser el más fuerte y pasa a ser el líder, el que tiene mayor autoridad, el que tiene mayor capacidad de organización, o sea, el más inteligente. Además también, la organización del Neolítico, a diferencia del Paleolítico, ya dejó de ser igualitaria, pasó a ser más desigual.
y además se especializa. Van a haber cazadores recolectores igual, pero se van a juntar los ganaderos, los agricultores, por otro lado van a estar los orfebres, que se van a dedicar a fabricar piezas de metal, van a estar los alfareros y van a estar los tejedores. Por lo tanto, la sociedad se complejiza aún más. La agricultura y la ganadería generan excedente, que es el excedente, lo que sobra. Y lo que sobra se guarda y se comercia. Y el comercio no es con moneda, olvídenlo, es a través del trueque. Y por último, para cerrar, el neolítico tuvo un alcance mundial. En el caso americano fue un poco más tardío, pero en este caso los humanos experimentaron en todas partes del mundo la crianza y cultivo de diversas especies, tanto animales como vegetales. Y el neolítico fue la antesala del posterior surgimiento de las civilizaciones. Espero, muchachos, que les haya gustado la clase. Nos veremos en otra oportunidad. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente clase, que será de las primeras civilizaciones. Nos vemos.